Amado Padre Celestial, qué gozo reunirnos en esta mañana como hermanos juntos y en armonía, Señor, para alabar tu nombre, para regocijarnos en ti. Gracias, precioso Señor, por nuestra congregación, por cada hermano que se conecta en este momento para escuchar nuestro servicio. Gracias, Señor, porque tu palabra es la que nos lleva a esta unidad, la que nos une en este domingo, porque necesitamos el maná que tú nos envías para poder alimentarnos en el Espíritu y por el Espíritu Santo. Gracias por las familias de nuestra congregación, amado Padre. Gracias por tu fidelidad con cada una de ellas. Gracias porque hasta aquí nos has traído, nos has sostenido, nos has guiado y sigues edificando nuestras vidas en sabiduría, en temor a ti y en entendimiento, Señor. Muchas gracias. Padre amado, y en este día, especialmente en este domingo, oramos, Señor, porque somos tu pueblo y nos regocijamos de sabernos ciudadanos de tu reino, cuyo rey nunca fue elegido y nunca será depuesto, pero también nos has hecho ciudadanos colombianos y nos ordenas orar por nuestros gobernantes que han sido establecidos por ti. Perdónanos, Señor, por oponernos muchas veces a las autoridades por ti establecidas, pues no queremos acarrear condenación sobre nosotros. Ten misericordia de nosotros, Señor, como tus hijos y como embajadores de tu reino en esta tierra y en este país. Procuramos la paz, Señor, la paz de Colombia, por ella oramos, porque en tu paz tendremos paz, dice tu palabra. Señor, que nos sujetemos a tu llamado a orar por las autoridades que están en eminencia, por todos aquellos que están en eminencia. Dales, amado Rey, entendimiento y sabiduría. Oramos para que se levanten en justicia, temerosos de Dios, que te reverencien y que busquen tu sabiduría cada día, Señor. Soberano Padre, sabemos que tú no nos abandonas, que tú no abandonas esta tierra, ni abandonas a nosotros, tus hijos, que vivimos en este lugar. Señor, tú no nos desamparas, tú no desamparas tu heredad. Creemos que el juicio será vuelto a la justicia y en pos de ella irán los rectos de corazón, como está escrito. Que tu justicia y tu misericordia, amado Señor, brille como la luz de la mañana y la esperanza cada noche nos lleve a hablar de tu infinita fidelidad. Amado Señor, con acción de gracias, oramos por los gobernantes que tú has puesto, por los dirigentes de nuestras congregaciones, por los gobernadores, los alcaldes, por el Senado, por la Cámara de Representantes, Señor, por las fuerzas militares. Tú sabes, oh Dios, y conoces los corazones de todos los hombres. Tú eres el único juez, el único que puede traer justicia sobre esta tierra. Por eso en esta mañana descansamos en ti, Señor, y te pedimos que tengas misericordia de nuestra amada Colombia, que levantes hombres y mujeres temerosos de Dios, hombres y mujeres, Señor, que lleven tu palabra como esa lámpara de esperanza y de luz en medio de las tinieblas. Agradecemos, Señor, porque sabemos que tú has escuchado nuestra oración y con acción de gracias lo hemos hecho en el nombre del Padre, del Hijo y de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Cuán bueno y delicioso es. Mira cuán bueno y delicioso es. Bueno y delicioso es. Mira cuán y delicioso es. Habitar los hermanos juntos. Mira cuán bueno y delicioso es. Habitar los hermanos juntos.
Temprano yo te buscaré y en madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro ha sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Mi socorro ha sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Me ha sostenido. Tu diestra de amor. Temprano yo te buscaré. De madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro ha sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Tu diestra me ha sostenido. Mi socorro ha sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. En el desierto y soledad me ha sostenido.
pocos obreros al campo van. Hoy muchos se pierden, viven sin dirección, vagan como ovejas sin pastor. Heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Yo iré por aquellos que vagan sin ti. Heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Yo iré por aquellos que vagan sin ti. Envíame a mí. Yo iré. La mies es mucha, hay gran necesidad y pocos obreros al campo van. Hoy muchos se pierden, viven sin dirección, vagan como ovejas sin pastor. Heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Yo iré por aquellos que vagan sin ti. Heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Yo iré por aquellos que vagan sin ti. Envíame a mí. Yo iré. Heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Yo iré por aquellos que vagan sin ti. Heme
por aquellos que vagan sin ti. Envíame a mí, yo iré. Yo iré. Fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, eres fiel. Eres fiel. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, eres fiel. Sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor. Sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor. Eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. 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 Eres fiel. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. 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 Gente de toda lengua y nación, de
Con su poder divino, Jesús nos da todo lo que necesitamos para dedicar nuestra vida a Dios. Todo lo tenemos porque lo conocemos a Él, quien nos llamó por su gloria y excelencia. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 3. El poder de Dios, nos dice aquí en su palabra, nos permite tener al alcance todas aquellas cosas que son necesarias para nosotros. El Señor no desconoce nuestra situación, todo lo contrario, sabe muy bien lo que cada día necesitamos. Por eso el llamado del apóstol aquí es a que nos ocupemos de lo que realmente es importante y el Señor se encargará de nuestras cosas. Con su poder divino, Jesús nos da todo lo que necesitamos para dedicar nuestra vida a Dios. La vida de los apóstoles como Pablo, como Pedro, pues nos enseñan muy bien sobre esto. Ellos se ocupaban de las cosas del reino de Dios y el Señor se ocupaba de las cosas de ellos. Tenían un llamado específico y ese llamado había que cumplirlo. La vida de los apóstoles fue predicar el reino de los cielos sin descuidar a sus familias y tampoco sus deberes como ciudadanos judíos que eran. Y el Señor se ocupaba de ellos y de sus cosas. Todo lo tenemos porque lo conocemos a Él, quien nos llamó por su gloria y excelencia. Nosotros en Valle de Lili somos una familia que se identifica bajo el sello de una relación directa con Dios. Somos sus hijos, por lo tanto somos hermanos entre nosotros, hermanos que hemos aprendido a caminar juntos, apoyándonos en oración y en acciones que manifiestan nuestro cariño y nuestra hermandad. La provisión de Dios se manifiesta en todas nuestras áreas, tanto personales como familiares y también eclesiales. Seguimos en pie, a pesar de tantas dificultades que durante estos 6 meses hemos tenido. Hemos tenido que afrontar muchas cosas, pero hasta la fecha nada nos ha faltado en nuestros hogares y tampoco en nuestra iglesia. Con su poder divino, Jesús nos da todo lo que necesitamos para dedicar nuestra vida a Dios. Todo lo tenemos porque lo conocemos a Él, quien nos llamó por su gloria y excelencia. Oremos. Amado Señor, reconocemos que tú siempre estás allí frente a nosotros, direccionándonos en todas nuestras acciones. Nos has llamado a ocuparnos de tu obra, mientras tú te ocupas de lo nuestro. Sí, hemos tenido dificultades en este tiempo, pero no han sido tan graves que nos hayan podido cubrir gracias a tu generosidad y al sustento que nos das cada día. Te agradecemos por tu guía y dirección y te pedimos nos continúes dando tu sabiduría para saber sortear cada momento que vivimos y apreciar así tu sustento en cada una de nuestras necesidades. Te damos las gracias y presentamos nuestra alabanza a ti, único y amoroso Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Recuerda, el Señor está trabajando, sigamos confiados. Amoroso que siempre está gozoso.
iglesia. Hoy estoy aquí mirando y admirando esta belleza de orquídea. Como la pueden ver, la orquídea tiene algo de particular, que es que son flores que florecen de 6 a 1 año en su cultivo. Así que quien las cultiva debe tener sobre todo mucha paciencia y mucho amor. Lo que me recuerda el pasaje de 1 Corintios 13, 4, 5. El amor es paciente. Bendiciones, iglesia. Hola, Violeta y Josué. Recuerden que el amor es paciente. Chao, bendiciones. Emma recuerda que el amor es bondadoso. Pastora Janet recuerda que el amor todo lo soporta. Así es, Samuelito, el amor todo lo soporta. Le damos gracias a Dios porque fue Él quien nos dio el regalo de la amistad, el regalo de los amigos, esos amigos que nos acompañan, que son fieles con nosotros y que tenemos en el camino. No en vano la palabra de Dios así nos lo dice. En todo tiempo ama al amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Hola familia Valle de Lili, nosotros somos la familia de oración. Queremos darle primero que todo gracias a Dios por nuestra vida y salud durante esta pandemia que ha sido guardada. También damos gracias por la oportunidad de poder laborar durante todo este periodo y por el respaldo que hemos visto de Dios para el estudio de Ani y de Emma. Por otro lado, queremos pedirles a ustedes como congregación para que nos acompañen en petición por unos proyectos laborales y personales que tenemos. Que sea Dios también respaldando esto. Abrazos virtuales y bendiciones. Los extrañamos. Chao. 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 Buenos días, hermanos, vamos a disponernos a orar por la familia Rojas Trejos. Recuerden que es muy importante tenerlos en las oraciones de esta semana. Entonces ya hemos escuchado las peticiones de sus corazones y nos vamos a disponer a orar por ellos. Señor, esta mañana queremos darte primeramente la gloria y la honra a ti y ponerte en tus manos esta familia, Señor, que ha sido bendición en nuestra iglesia. Ellos quieren agradecerte por haberlos cuidado, por haberlos tenido con salud durante esta pandemia, Señor, que aunque sigue, Señor, sabemos que tú estás allí con ellos y has permitido que esta enfermedad no llegue a sus hogares. Señor, también te quieren dar gracias por el trabajo, Señor, porque en estos momentos donde muchas personas han perdido sus fuentes de ingresos, Señor, ellos han podido sostener esos ingresos, Señor, y con ello también poder no solo solventar sus necesidades básicas, sino también poder que Emma y Ani sigan sus estudios, Señor. Te damos gracias por ello porque sabemos la importancia de estudiar en estos tiempos, Señor, y tú has sido bueno con esta familia en cuanto a eso. Amado Dios, también en esta hora queremos poner el deseo de sus corazones en relación a proyectos laborales y personales. Te pedimos que seas tú guiándolos a través de tu Santo Espíritu, que los llenes de sabiduría, de inteligencia, Señor, para tomar las mejores decisiones, que caminen conforme a tu voluntad, Señor, que sean abiertas, Señor, las puertas que tú consideras las mejores para ellos, Señor, y cerrando aquellas que no son necesarias en sus vidas. Bendícelos, Señor, guíalos, Señor, para cada paso que van a dar y que siempre busquen, Señor, ser agradables delante de ti. Bendecimos esta familia, Señor, y te pedimos que los sostengas unidos, Señor, en amor,
Señor, en cuidado, en apoyo mutuo, en respeto, Señor. Bendícelos, amado Dios, y te agradecemos por esta oportunidad de orar por ellos. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Floppy, apúrate que vamos a llegar tarde al cumple. ¿Qué estás haciendo? Jugando con la aplicación del Patito Juan. Está buenísima. ¿Dónde la puedo conseguir? En App Store o Google Play. Nos vamos a divertir con el Patito Juan. ¡Atención, atención, atención! Piper y sus amigos, hoy en tu cumpleaños, te quieren dedicar esta canción. En este día tan especial, quiero desearte lo mejor. Darle gracias a Dios por un año más de vida para ti. Sos nuestro amigo y te queremos. Ahora vamos a festejar. Tu cumpleaños es tu día, todos juntos a cantar. Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz y que Dios te bendiga. Feliz cumpleaños a ti. Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz y que Dios te bendiga. Feliz cumpleaños a ti. ¡Pato, trajiste la torta! ¡Cuac, cuac! ¡Sí, aquí la tengo! ¡Uy, se me cae! ¡Cuidado, Pato! ¿Y vos, Lucas? ¿Qué trajiste? Acá traje los globos, vamos a colgarlos. ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Feliz cumpleaños! En este día tan especial, quiero desearte lo mejor. Darle gracias a Dios por un año más de vida para ti. Sos nuestro amigo y te queremos. Ahora vamos a festejar. Tu cumpleaños es tu día, todos juntos a cantar. Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz y que Dios te bendiga. Feliz cumpleaños a ti. Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz y que Dios te bendiga. Feliz cumpleaños a ti. Buenos días, querida familia Valle de Lili. Me alegra de nuevo reunirnos en esta mañana de domingo, donde una vez más nos levantamos en gratitud con nuestro amado Dios por otro día más que nos regala para vivir. Tenemos la bendición de estar vivos y sanos en casita. Sabemos que no para todos ha sido esta pandemia de manejo positivo como ha sido nuestro caso. Muchas personas e incluso personas conocidas han perdido la batalla contra este virus mortal que hasta ahora pues no ha perdido su fuerza. Algo que todos esperamos escuchar en las noticias, que ya ha sido vencido o por lo menos que ha sido controlado, pero bueno, hasta el momento pues no ha sido así. Urge sí que esta situación mejore. Si bien la ciudad está abierta casi yo diría en un 90%, lo que está ayudando para reactivar la economía y que la gente recupere sus empleos,
pues la violencia no ha decrecido. La inconformidad sigue en aumento y ya hemos visto los resultados de las marchas que se realizaron al inicio de esta semana, el pasado lunes. Triste que esas marchas, teniendo un objetivo común y que la mayoría de los colombianos quieran hacerlas de una forma pacífica, ordenada, haciendo escuchar su voz, pues haya ciertos personajes que las aprovechan para crear el caos, ¿no? La confusión, el vandalismo, buscando así confundir y tergiversar las verdaderas intenciones de ciudadanos de este país que buscan una respuesta justa ante una petición que también podemos calificar de justa. Pero lamentablemente no hay equidad, no hay tolerancia, no hay respeto por la libre opinión y menos por los bienes ajenos, porque ya hemos visto cómo muchos disociadores han aprovechado estos momentos de estas marchas para robar, para destruir en beneficio personal. Los que están luchando por un bien común se ven eclipsados por aquellos que están aprovechando para sus fines egoístas. La doble moral que viven muchas personas que claman por equidad y justicia, pero son los primeros en violentar estos dos valores. Insultan y atropellan al gobierno de turno, calificándolo de ladrón, pero aprovechan una marcha para robar y saquear un almacén, por ejemplo, o un banco, e incluso destruir una tienda o un restaurante que un ciudadano trabajador ha levantado por tantos años, y ver con dolor cómo su negocio es destruido en cuestión de minutos por aquellos que dicen están marchando buscando un ideal pacífico y justo, como pasó en el Parque del Perro. ¡Qué incongruencia! Esta radiografía de lo que estamos viviendo en nuestro país me llevó a pensar en la reflexión que hoy quiero compartirles y que la he titulado Si yo te perdono, ¿por qué tú no?, basada en otra de las parábolas del maestro que encontramos en el Evangelio de Mateo. Jesús conocía muy bien a la gente que lo escuchaba y sabía cómo pensaban y cómo actuaban. Es más, sobre todo cuando había dinero de por medio, algo que sigue estando muy presente en nuestro medio. Los invito entonces a que reflexionemos en esta mañana en la parábola conocida como parábola del siervo despiadado. Bueno, en otras Biblias aparece como la parábola del perdón. Bueno, ustedes juzgarán cuál es el mejor título para ella. Veamos entonces esta parábola que encontramos en el Evangelio de Mateo, capítulo 18, versículos del 21 al 34. Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí y le perdonaré? ¿Hasta 7 veces? No te digo hasta 7 veces, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y cuando comenzó a hacer cuentas, llegó uno que le debía 10,000 talentos. Mas como éste no podía pagar, mandó su señor venderlo a él, y a su mujer, e hijos, con todo lo que tenía, para que se le pagase. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia y te lo pagaré todo. Entonces el Señor, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel hombre halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y tomándole del cuello le ahogaba diciendo: Págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: Ten paciencia y te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino que fue y lo echó en prisión hasta que pagase la deuda. Y viendo sus consiervos lo que pasaba, se apenaron mucho
y fueron y declararon a su señor todo lo que había pasado. Entonces su señor lo llamó y le dijo: «Eres un siervo malvado. Toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías haber tenido compasión de tu consiervo como yo tuve de ti?» Y enojado su señor, le entregó a los verdugos hasta que pagase toda su deuda. Así también hará el Padre con vosotros, si no perdona de corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Que el Señor añada bendición a su palabra. Me encanta la dulzura con la cual el Señor le habla aquí a Pedro, dulzura que nosotros también experimentamos cada día cuando nos reunimos con Él, cuando compartimos al Señor nuestras inquietudes y elevamos nuestras plegarias para ser escuchadas. Jesús aquí hace un comparativo muy interesante con el reino de Dios a la luz del perdón, tema reiterativo en las Escrituras. Un tema que se hace prioritario en nuestra escala de valores. Nuestro trato con el prójimo debe enmarcarse por el sencillo perdón que el Señor nos enseñó cuando perdonó a sus enemigos y a todos aquellos que le causaron tanto daño. Pero un perdón enmarcado por una acción clara y verdadera que refleje nuestro discurso. Si esperamos que nos perdonen, es porque también nosotros sabemos perdonar. A la luz de esta parábola, apreciemos en esta mañana 3 palabras que podemos extractar de las enseñanzas que muy seguramente el apóstol Pedro aprendió de aquel momento que compartió con Jesús, de aquel diálogo que tuvo con Jesús, y que son palabras, acabamos de verlo, que nos dejan una profunda enseñanza también para nosotros hoy. Veamos la primera palabra, ahí la tienen en la pantalla: el perdón. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Esta escena inicia aquí con un diálogo entre el apóstol Pedro y Jesús. Es importante entender el tema de la conversación aquí entre ellos dos, pues Pedro venía de escuchar la enseñanza del maestro sobre cómo perdonar al hermano y buscar la reconciliación. Si ustedes se vuelven hacia el versículo 15, del 15 al 20, encuentran precisamente estas palabras que Jesús da sobre el perdón, palabras que motivan al apóstol Pedro a plantear esta pregunta. Versículo 21, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Si bien aquí hay una pregunta que ameritaba una respuesta por parte de Jesús, resulta que Pedro no espera a que el Señor le conteste, sino que él mismo argumenta de inmediato una posible respuesta a manera de pregunta: ¿hasta 7? Y nos sorprende aquí la respuesta que le da Jesús: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. ¿Y eso qué significa? Bueno, si multiplicáramos este número 70 por 7, nos daría como resultado 490. Entonces tendríamos que concluir que Jesús quiso decir aquí, con ese número, que ese es el número de veces que debemos perdonar. Pues no. El significado aquí es que no hay límite para perdonar, no hay límite para el perdón. Aquí la calculadora no funciona cuando se trata de relaciones interpersonales. Todo buen judío sabe muy bien que el número 7 es de un gran significado. Es el número que también nosotros hemos aprendido simboliza la plenitud de todo cuanto existe. Hay quienes dicen que es el número perfecto, pero bueno, la forma correcta de verlo es el número completo y nos muestra el accionar de Dios en toda su magnitud. Por ejemplo, el número 7 nos indica el reposo del Señor. Recordemos que Dios creó la tierra en 6 días y en el 7º que hizo, descansó, reposó. El Señor separó el día 7º, lo santificó, dejando de crear cosas materiales y se dedicó a descansar, a reposar y a contemplar la creación que había hecho.
Por eso la idea es que para el judío, bueno, y también para nosotros hoy, obviamente, es tener claro que contamos con 6 días para ocuparnos de las cosas materiales, como estudiar, trabajar, visitar, tener un hobby, escuchar música, mejor dicho, todas aquellas cosas que hacen parte de nuestra cotidianidad. Pero también para nosotros cuenta el descansar el 7º día de la semana. Bueno, que para nosotros viene a ser el primero, ¿no? En otras palabras, a utilizar el día de descanso para acciones que son de mayor trascendencia, como por ejemplo, dedicarle el día al Señor, que es lo que nosotros hacemos. Eso lo hemos aprendido y ya es nuestra costumbre. Prueba de ello es que hoy es domingo y aquí estamos descansando, pero dedicándole este reposo al Señor. Por eso usted está allí frente a su pantalla, participando acá de este culto dominical, con el cual no solamente le está dedicando el descanso al Señor, sino que le está dando la bienvenida a una nueva semana. 70 veces 7, le dice aquí el maestro Pedro. La trascendencia del perdón es lo que dimensiona aquí Jesús. La palabra perdón resulta algo muy difícil de escuchar para algunos, porque bueno, sabemos que perdonar no es algo tan fácil de hacer. No sabemos qué es más difícil, si pedir perdón o que nos pidan perdón, ¿no? En ambas yo diría que hay dificultad. Sin embargo, es una palabra de mucha importancia, porque recibir y dar perdón es central a nuestra fe. Debemos recordar que nosotros hemos recibido el perdón de Dios. Así que si lo hemos experimentado, entonces somos llamados para hacer posible que otras personas también lo experimenten. Las preguntas de Pedro, porque hace 2 preguntas aquí, están haciendo alusión a lo que podemos leer en los versículos del 15 al 20, que les invito a que lo hagan ahí en casita, donde Jesús da un detallado procedimiento para efectuar la reconciliación cuando un creyente peca. Pedro está anunciando aquí un asunto muy práctico. ¿Qué tan lejos deben ir los discípulos con respecto al perdón? Yo me atrevería a pensar que Pedro sintió que Jesús quería enseñarles que ellos debían ir todavía más allá de la sola acción de perdonar. Algo que quiero que puntualicemos aquí. La pregunta de Pedro está enfocada directamente hacia los hermanos. Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? Pensaba yo leyendo este pasaje, Pedro estaba refiriéndose a quién, a hermanos de sangre, a hermanos biológicos, o estaba haciendo referencia a lo que ya habían aprendido al lado del maestro, a ver al prójimo como su hermano. Quiero quedarme con esto último, ¿no? Con esta última, pensar que esto fue lo que realmente sucedió, y trasladar esta pregunta a nosotros hoy, que somos hermanos y miembros de la misma iglesia. Tal vez en nuestra congregación no se viva, pero conocemos de muchas otras donde hay conflictos, discusiones, peleas y hasta divisiones. ¿Y eso se da por qué? Porque hay ausencia de perdón, tan simple como eso. Cuando yo estaba estudiando en el seminario, estaba haciendo mi licenciatura, recuerdo que un pastor nos invitó a 2 estudiantes, dos compañeros, un compañero y yo. Nos invitó a dar una charla en la iglesia. Eso nos servía a nosotros también de práctica de la carrera. ¿Qué hicimos? Yo recuerdo que enfocamos sobre las relaciones interpersonales y mi compañero me dijo, bueno, maneja tú la conferencia de relaciones interpersonales y yo hago la conclusión desde la pastoral. ¿Listo? Y sí, bueno, llegamos, la iglesia tenía 2 naves bien marcadas, ¿no? Derecha e izquierda eran solo 2 grupos, ahí estaba completamente llena la iglesia. Yo hice mi charla, hice mi conferencia, luego mi compañero terminó haciendo la parte pastoral, ¿no? El llamado pastoral sobre el tema que yo había dado. Nos quedamos tan sorprendidos cuando el pastor hace el desafío, mi compañero que hoy en día es pastor de una iglesia, él hace el desafío y la iglesia comenzó, varias personas lloraron, se pararon y empezaron a cruzarse de un lado a otro y se abrazaban. Y yo me quedé como, uy, ¿qué pasó acá? Cuando terminó el culto, recuerdo que el pastor que nos invitó nos dijo, muchachos, no saben lo agradecido que estoy. Esto que ustedes vieron en una división que había de la iglesia hace 1 año. Los que se sentaban a la derecha no se hablaban con los de la izquierda, eran 2 facciones completamente separadas de la iglesia. Y yo he trabajado y he luchado para lograr una reconciliación y no se había podido. Gracias por la intervención. Bueno, yo recuerdo eso la verdad con mucho agrado,
porque fue algo importante para nosotros en aquel momento. ¿Qué pasó allí? Pues que la gente entendió, la congregación entendió la trascendencia de la enseñanza que Jesús les quiso dar en aquella oportunidad. No hasta 7, sino hasta 70 veces 7. O sea, no hay límite. Y yo creo que nosotros sabemos muy bien de este límite. ¿Se imaginan que el perdonar fueran apenas 7 oportunidades nomás? Pues ya habríamos perdido el año, porque ¿cuántas veces el Señor nos ha tenido que perdonar? En mi caso, hermanos, les cuento, yo ya perdí la cuenta. Veamos la segunda palabra, ahí la tienen en la pantalla, la compasión. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey. Aquí inicia Jesús dando la parábola a Pedro. Es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Cuando comenzó a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó a su señor venderlo junto con su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagara la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, lo soltó y le perdonó la deuda. El rey mencionado aquí nos representa muy bien a Dios y a su forma de responder a nuestras plegarias sin perder de vista su justicia divina, pero mostrándonos su gran compasión ante nuestras debilidades y errores. Jesús con esta parábola le refuerza a Pedro este pronunciamiento acerca del perdón y el cuidado que debemos tener con todos aquellos que nos rodean. Uno de los protagonistas de esta historia es este siervo, un esclavo de este rey que le debía, dice allí, una gran suma de dinero. Ningún esclavo en aquella época tenía la esperanza de pagar una deuda tan grande. Cuando uno utiliza el dicho de estoy entre la espada y la pared, no importa a qué distancia estamos de cada uno de estos elementos, a qué distancia estoy de la espada o a qué distancia estoy de la pared, los dos son igual de mortales. Cualquiera que elijamos, como que podríamos pensar, no tenemos escapatoria. El rey ordena aquí que el esclavo sea vendido junto con su familia. Uno aquí podría pensar, uy no, qué rey tan cruel, ¿cómo así? ¿Cómo así que se cobra vendiendo vidas humanas? Bueno, pues resulta que en esa época esto era una práctica bastante común, y no solamente entre los judíos, sino entre muchos de los pueblos aledaños. Lo que se obtuviera por la venta del esclavo y su familia, bien podría aplicarse a, no sabemos si a la totalidad de la deuda, no sabemos si eso daba lo suficiente para pagar una deuda tan grande o por lo menos a una parte de ella. La ganancia de la venta sería aplicada a la deuda. Tal vez si la deuda no hubiera sido tan grande, de pronto sus familiares y amigos habrían podido hacer una recolecta, hacer una vaca, ¿no? Como decimos hoy en día, hagamos una vaca para ayudarlo. Sí, es posible que se hubiera podido dar esta oportunidad y así redimir a este hombre, pero la deuda era demasiado grande y pagarla no era tan fácil. Pero una cosa, ese esclavo no guardó silencio ante su rey. Se atrevió a hablarle y encima a pedirle una prórroga. Ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo, le dice. Se aferró a un intento desesperado ante semejante futuro que le esperaba no solamente a él, sino también a su esposa y a sus hijos. Él sabía seguramente que esa deuda era casi imposible de pagar, pero le apostó a la vida y apeló a cómo era el rey para obtener algo de tiempo. Y quién sabe, voy a lucubrar aquí. De pronto el rey, ¿qué tal que cambie de opinión? ¿Qué tal que de pronto el rey me pueda conceder un tiempito más? O en el mejor de los casos, ¿no? ¿Qué tal que se muera? Uy, pues me libro de pagar la deuda. O de pronto un evento inesperado. Pues ¿será que me puede librar de este predicamento? Repito, estoy lucubrando acá. La situación era desesperada. Pero bueno, era lógico que aquel pobre deudor guardara algo de esperanza que le pudiera hacer frente a semejante problema y ojalá tratar de salir lo mejor airoso posible. Ese tema de las deudas es algo muy común en nuestro medio hoy por hoy. La mayoría de las personas viven endeudadas. Si antes de la pandemia tenían deudas, imagínense ahora cuando han pasado casi 6 meses sin un ingreso estable que les haya permitido hacerle frente a sus compromisos económicos. Uno siente mucha tristeza al escuchar testimonios de personas que cuentan
¿Cómo no han podido lograr, por ejemplo, un acuerdo con su arrendador? Aquellos que viven de arriendo, sus locales, o sus apartamentos, sus casas, no han podido lograr un acuerdo para poder pagar esos cánones de arrendamiento, ¿no? por esos predios. Escuchaba esta semana, al inicio de la semana, si mal no estoy, las noticias de cómo los comerciantes en Bogotá le estaban pidiendo a la alcaldesa que por favor les permitiera abrir más días, porque creo que pueden hacerlo hasta donde entendí de lunes a jueves, pero los fines de semana no. Que ellos necesitaban abrir los 7 días de la semana para que sus ventas mejoraran y así poder cubrir los arrendamientos para pagarle a los dueños que estaban inflexibles. No había sido posible moverlos a Compasión para darles un poquito más de plazo, como sí se movió a Compasión el rey de nuestra historia de hoy. Un profundo sentimiento de compasión experimentó aquel hombre que lo llevó a tomar una decisión inesperada, incluso para el mismo esclavo. El señor de aquel siervo, movido de misericordia, lo soltó y le perdonó la deuda. El milagro ocurrió. El rey fue mucho más lejos de la petición de su esclavo, porque no solamente le concedió tiempo, sino que encima le perdonó la deuda y se la perdonó completica. Mire, no le dijo, bueno, te perdono el 50%, pero mañana me pagas el resto. No, le concedió el 100% de la deuda, le perdonó la deuda total, que muy seguramente para ese esclavo era impagable. Cuando tú y yo llegamos a este mundo, ya traíamos una deuda en el bolsillo, que no era posible de pagar. Recuerda que nuestro nacimiento traía implícita la condición de pecado, de seres caídos, marcados por el pecado de Adán y Eva. Y si somos justos, nos tocaba a nosotros pagar esa deuda tarde o temprano, si queríamos alcanzar la libertad que ese esclavo estaba pidiéndole a su rey. Y el rey le perdonó la deuda a este hombre. Y Dios nos perdonó la deuda a nosotros, cuando un día decidimos abrir nuestro corazón a Jesús, ya que Él en su momento pagó nuestra deuda delante de Dios. Veamos la tercera palabra. Ahí está en la pantalla, la retribución. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y agarrándolo lo ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo postrándose a sus pies le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Bueno, ¿qué fue lo que pasó aquí? ¿Qué pasó con la compasión que este esclavo solicitó a su señor? ¿Por qué él no tuvo la misma misericordia de su deudor? Cuesta imaginarlo en la falta de compasión del primer esclavo cuando acababa de escaparse de una situación que lo iba a afectar tanto a él como a su familia, ¿sí? Entonces su consiervo, dice el versículo 29, entonces su consiervo postrándose a sus pies le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. A ver, ¿esas no son las mismas palabras que el primer siervo utilizó delante del rey? Son las mismas. Este consiervo estaba haciendo exactamente lo mismo que él acababa de hacer ante su señor. ¿Qué podríamos decir si nosotros no conociéramos el resto de esta historia? Pues que el siervo seguramente obró de la misma manera como obraron con él. Pero, oh sorpresa, pasó todo lo contrario. Le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. ¿Se imaginan la encuellada que le pegó este pobre hombre a lo que le estaba pidiendo? Y no contento con esto, fue más drástico todavía. Pero él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagara la deuda. ¡Qué injusto!, piensan muchos cuando escuchan esta historia. Pero si miramos la realidad de los corazones, esta escena es algo que se repite cotidianamente. ¿Cuántos reclaman justicia, pero no la aplican con quienes están a su cargo? ¿Cuántos demandan derechos legítimos ante un gobierno, pero son los primeros en evadir impuestos? ¿Cuántos exigen un pago justo, pero en la primera oportunidad no regresan una vuelta de más que le dieron en la caja registradora del supermercado o el conductor de un bus? Las incongruencias de la vida. Lo que les decía sobre las marchas, cuando empecé a compartirles en esta mañana esta reflexión, lo que pasó en las marchas en nuestras principales ciudades al inicio de esta semana. Algunos, la minoría obviamente, los disociadores que no faltan, marchando para exigir unos supuestos derechos, pero destruyendo restaurantes, destruyeron cafeterías,
de personas que con tanto esfuerzo iban a abrir después de 6 meses de recesión económica. Piden justicia, piden compasión para su situación, pero a costa del dolor ajeno. Somos tan egoístas, tan individualistas. Preocupa la manera como parte de esta generación se está levantando, pisoteando los derechos de los demás, pasando por encima de otros con tal de alcanzar su cometido, creyendo que el mundo es el que les debe y por lo tanto les tienen que pagar. Quieren alcanzar la paz a través de las armas, la opresión y la imposición de sus propias ideas. En días pasados estuve viendo un video bastante interesante de una doctora. Bueno, yo la verdad se lo voy a contar, aunque no estoy segura no he confirmado si esta investigación es cierta. Pero una científica, una doctora, no recuerdo exactamente su especialidad y tampoco, sé que es de un país latinoamericano, pero no recuerdo de cuál, hablaba de la tecnología y el uso desmedido de la misma y el impacto que está teniendo sobre los niños. Planteó sobre un experimento que se viene haciendo con chicos de 0 a 15 años de edad y un grupo ha sido sometido a la tecnología, pero otros no. El estudio es a nivel cerebral en cuanto al comportamiento y ella decía que hay un área del cerebro, le voy a dar el nombre porque yo no me la aprendí de memoria, un área del cerebro llamada córtex prefrontal ventromedial o corteza medial orbitofrontal. Es en este punto, decía ella, donde se generan los sentimientos de empatía, solidaridad y compasión. Los niños que tuvieron acceso a la tecnología desde temprana edad presentaron una merma considerable en esta área, lo que les suprimió en gran medida estos sentimientos que les mencioné: empatía, solidaridad y compasión. Esta científica manifestaba su preocupación por las generaciones futuras, ya que los bebés, y bueno, yo considero bebés niños de 2 a 3 años, son bebecitos, ya tienen acceso a una tecnología tan agresiva que tenemos hoy por hoy. Entonces la pregunta que ella hacía era, ¿qué va a pasar a la vuelta de 20 o 25 años? Cuando la generación como la nuestra, los que estamos de mi edad, que todavía nos conmovemos ante el dolor ajeno, pues ya no estemos. La verdad, el futuro que planteó esta mujer en aquella oportunidad pues no fue nada halagador. Ahora, yo pensaría que no hay que esperar mucho, ¿no? No hay que esperar 20 o 25 años más adelante. Ya estamos viendo un estoicismo alarmante, bravo en mucha gente de hoy. No se conmueven. No se conmueve, vea, ni siquiera en la pandemia, el sufrimiento mundial, la igualdad de condiciones frente a este virus, los ha llevado a apreciar los valores que la palabra de Dios muy bien nos marca. El egoísmo, la intolerancia, la brutalidad, el vandalismo, la agresión tanto verbal como física, están cada vez más en un constante crecimiento. Sonaba muy doloroso escuchar al inicio de este confinamiento, yo diría que mes y medio de esta pandemia, y cómo ver una noticia de la gente agrediendo al personal de la salud por considerarlos disque amenaza para sus vidas, gente que antes estaba luchando por salvar a otros y resultaban amenaza para los que estaban sanos. Qué ilógico suena eso, pero esa es la realidad tan abrumadora que tenemos. El siervo de esta historia no le importó la necesidad de su consiervo y no solamente lo maltrató, sino que encima lo privó de la libertad. Versículo 30, pero él se negó, más bien fue y lo hizo meter en la cárcel hasta que pagara la deuda. Una deuda que no podía compararse con la suya y la cual había sido perdonada. Y vea, ¿sabe qué? Miremos la dimensión de esas dos deudas para que nos demos cuenta. Mire, la deuda del consiervo era de 100 denarios, dice ahí la escritura. Era de 100 denarios. Eso era ínfimo comparado con la deuda de 10,000 talentos que tenía el primer siervo. 100 denarios representaban en aquella oportunidad el salario de 100 días de una persona. ¿Qué quiere decir? Que un denario era un salario diario. ¿Sí? Era un salario diario. Este consiervo, ¿cómo iba a hacer este pobre hombre para completar esos 100 denarios? ¿Sí? O sea, tenía que trabajar 100 días. Ahora, ¿cómo le iba a hacer? Metido en la cárcel. Pero al deudor, el primero, le perdonaron una deuda ¿de qué? De 10,000 talentos. Resulta que un talento en aquella oportunidad equivalía a 6,000 denarios. Multipliquemos entonces 10,000 talentos por 6,000 denarios. Eso da 60 millones de denarios.
¿Qué tal el dramático contraste aquí? Una deuda de 60 millones contra una de 100. El punto central aquí, más que comparar la diferencia de las deudas, es el contraste entre la compasión del rey y la falta de compasión del primer esclavo. El rey era un hombre ocupado, ¿no? Acostumbrado a legislar sobre grandes y difíciles asuntos, y fue capaz de identificarse con la situación desesperada de su siervo. Estuvo dispuesto a hacerle concesiones para ayudarlo. Es más, le perdonó toda la deuda. Pero ese siervo, irónicamente, no solo no le perdonó la deuda a su consiervo, sino que encima lo maltrató, lo agredió, lo privó de su libertad hasta que le pagara. Pero si ya vimos que le debía el equivalente a 100 días de trabajo, ¿cómo le iba a pagar este pobre hombre metido en la cárcel privado de su libertad? ¿Cómo iba a trabajar para poder ganarse lo suficiente y pagar dicha deuda? ¿Cómo es posible que la súplica del segundo siervo no fuera escuchada por el primero, cuando eran exactamente las mismas palabras con las que él movió a compasión a su señor? Pero la ley de retribución existe, eso lo hemos oído desde niños. Al rey le llegó la noticia de lo que su esclavo había hecho. Algunos compañeros tristes por este episodio fueron y se lo contaron al rey, y miren lo que pasó. Entonces, llamándolo a su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que le debía. Fue por lana y salió trasquilado. Cobra mucho valor aquí lo escrito en Efesios. Más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Disfrutamos de la salvación por la gracia de Dios, porque Dios nos perdonó gracias al sacrificio de Jesús en la cruz. Pero aquí en esta historia el Señor nos advierte que nosotros manifestemos al menos una mínima porción de la compasión que Él nos muestra a nosotros en nuestra relación con las demás personas. El rey en esta parábola ve la necesidad de que su siervo actúe como alguien que ha sido perdonado. En otras palabras, el perdón que recibió debía ser motivo suficiente para él también perdonar. Concluyamos. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Aquí Jesús le da un giro importante a la parábola que le está compartiendo al apóstol. Ya no está hablando sobre un rey distante, sino que le habla directamente de un Dios que aplica su compasión y su justicia. Aquí le está recordando a Pedro lo que advirtió cuando dijo el sermón de la montaña. ¿Recuerdan allá en el capítulo 6? Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. Se sobreentiende que la gratitud por ser perdonados hace posible para nosotros perdonar a otros de corazón, no por un simple formulismo, sino realmente un perdón verdadero, un perdón que nace desde el corazón. ¿Cómo podemos, si no perdonamos de corazón a nuestros hermanos, continuar como si nada, exigiendo a otros lo que previamente nos ha sido perdonado, guardando resentimiento para después desquitarnos? Si decimos que perdonamos a nuestro hermano de corazón, ¿cómo podemos entonces no olvidar la ofensa y esgrimirla en la primera oportunidad? Nos han enseñado que si realmente perdonamos de corazón, debemos dar por terminada y olvidada la ofensa de la que hemos sido objeto. Pero seamos realistas. La verdad es que las cosas no se olvidan. El asunto aquí, ¿cuál es? Que ya la ofensa no nos haga daño, ya no nos lastime. Si perdonamos de corazón, es posible que la cicatriz quede visible, pero ya no dolerá. Y ese es el punto. Ahí está la trascendencia del verdadero perdón. Perdonar, tener compasión y retribuir a otros el bien con el cual hemos sido bendecidos. Eso es señal de que apreciamos la misericordia divina de la cual hemos sido depositarios. De acuerdo a esta parábola, pues debe generar en el creyente la capacidad y la disposición para hacer lo mismo. No estamos viviendo un tiempo de juicio intolerante, sino de gracia indulgente. La deuda que nos calificaba como criaturas caídas, pecadoras, merecedoras de la muerte,
nos ha sido perdonada por la gracia de Dios y no por nuestras acciones. Si aplicáramos de manera correcta el beneficio recibido, nuestros actos deberían estar demarcados por el perdón, por la compasión, por la retribución. Eso sí, agrada a Dios. Yo recuerdo hace muchos años un hombre sabio. Recuerdo que me dijo: Yanecita, ten presente esto. Cuando tú dices una palabra ofensiva, una maldición, ella viaja, las palabras viajan. Y ella comienza a juntarse con otras del mismo calibre. Si dices una maldición, comienza a juntarse con maldiciones y regresa a ti, porque las palabras son un boomerang en tu vida. Pero si tú das una palabra de bendición, ella se juntará con otras de bendición y regresará a ti una bendición muy grande. Hombre sabio, no era cristiano, pero la verdad eso fue una enseñanza muy gratificante para mí. Vivimos en una sociedad marcada por divisiones, por desquites, por venganzas, por aquello de que el que me la hace, me la paga. Emociones como rabia e indignación pueden dominar nuestra voluntad y llevarnos a ser destructivos y olvidar las enseñanzas del Señor. Nosotros somos la Iglesia de Dios, por lo tanto debemos recordar que el perdón que el Señor nos ha dado nos debe llevar a un cambio de conducta por parte nuestra. Como hijos de Dios en esta sociedad, estamos llamados ¿a qué? Pues a dar ejemplo de perdón reconciliador, a ser justos y sobre todo compasivos. La Iglesia del Señor es el modelo del Evangelio cuando ofrece el perdón reconciliador de todo corazón. Hasta 70 veces 7, nos dice aquí Jesús. No hay límite para perdonar y ser perdonados. Vamos a orar. Es momento de pedirle a Dios, ponga en su balanza nuestro corazón, nuestros sentimientos. Que la balanza nos muestre el peso que tienen nuestras acciones en esta mañana. ¿Qué tan compasivos somos? ¿Qué tan dispuestos estamos para perdonar? ¿Y cómo retribuir a otros lo que previamente nosotros ya hemos recibido? Jesús nos dio todo para que fuéramos felices y disfrutáramos nuestra libertad al regalarnos la salvación. Pregunto, ¿qué estamos haciendo con ella? Los invito a que ahí donde están cierren sus ojos, inclinen su rostro y oremos a nuestro amado Dios en esta mañana. Amado Señor, si de algo debemos estar seguros en esta mañana es que debemos aprender a perdonar de la manera como tú nos has perdonado. El Padre nuestro así nos lo recuerda. Perdónanos nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Tenemos una enorme gratitud para contigo, equivalente al tamaño de la deuda que nos perdonaste cuando nos rescataste de la muerte espiritual merecida. No permita, Señor, que olvidemos esta generosidad cuando nos veamos abocados ante un hermano que espera de nosotros un perdón. Siembra en nosotros tu compasión y permítenos retribuir a otros las bendiciones que de tu mesa recibimos diariamente. Te amamos, Señor, y te agradecemos con todo nuestro corazón, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Familia querida, Valle de Lili, de nuevo gracias por acompañarnos esta mañana de domingo, alabando a Dios juntos, orando juntos, compartiendo juntos, revisando lo que significa la compasión, sobre todo el regalo maravilloso del perdón que el Señor nos ha dado, que hoy gozamos y el cual podemos compartir. Feliz almuerzo, que este domingo sea de mucha bendición y que el Señor acompañe a cada uno de nosotros en este primer día de la semana, que le pedimos a Él venga cargada de muchas bendiciones. Nos vemos la próxima semana, que el Señor les bendiga.